Buen día, mi nombre es Mariana Varela Amaro. El día de hoy les voy a presentar mi PIA en la materia de microbiología. Primero voy a exponer un caso con un cuadro clínico, después voy a destacar los datos de relevancia que nos ayudarán a hacer un diagnóstico y para finalizar veremos unas preguntas que nos ayudarán a tener un diagnóstico diferencial con otros microorganismos. Entonces, para empezar, tenemos un femenino de 25 años que refiere haber tenido relaciones sexuales sin protección. Acude a consulta ginecológica por disuria, dolor al orinar y fluido vaginal anormal que produce mal olor o se es fétido. Refiere que presenta dolor pélvico que empeora durante la menstruación y dolor en las relaciones sexuales que la ha llevado a la falta del deseo sexual desde hace una semana. En la exploración física tenemos una temperatura de 36,6 grados centígrados, una leucorrea lechosa y espumosa, edema y eritema de los labios menores, un cuello uterino en fresa. Y en los exámenes tenemos un examen microscópico del flujo vaginal con tinción de hematoxilina férrica, donde se apreciaron protozoarios con un núcleo y 5 flagelos. Entonces, con estas características podemos pensar en una enfermedad de transmisión sexual y lo más característico aquí es el cuello uterino en fresa, que podemos verlo en esta imagen, donde el cérvix está con edema edematoso y con hemorragias puntiformes, lo que aparenta a una fresa, que eso es algo característico de Trichomonas vaginalis, que es un protozoario. Lo que podemos ver en el examen microscópico es un protozoario unicelular con un solo núcleo y tiene 5 flagelos, 4 anteriores y uno posterior. Este, este es un caso de vulvovaginitis que puede confundirse con otros microorganismos que también la producen, que podría ser Candidas albicans y Mycoplasma genitalium. Este protozoario suele encontrarse en las mujeres en las glándulas de Bartolini y parauretrales, en la vagina y en la uretra, y en el caso de los hombres se suele presentar en las glándulas prepuciales, en la uretra prostática y en las vesículas seminales. Este protozoario se reproduce en las mucosas de las vías urinarias mediante fusión binaria y crece con la presencia de sales de hierro y de glucosa. Por eso es que durante la menstruación aumenta la sintomatología y el dolor, porque debido a que existe mayor cantidad de hierro, el protozoario lo utiliza como nutriente y se reproduce más, y debido a que tenemos una mayor cantidad de microorganismos, pues va a producirse una mayor sintomatología. Entonces, pasando a las siguientes preguntas, tenemos, ¿cuál es el mecanismo de transmisión del agente causal de la enfermedad? Pues esto sería relaciones sexuales sin protección debido a que es una enfermedad de transmisión sexual. Contacto directo por medio de saliva no puede ser porque esto es debido a el contacto directo, pero con la mucosa de vagina o de la uretra, no tanto con la mucosa oral. Y por fomites contaminados es un poco menos frecuente, aunque este microorganismo se puede transmitir por medio de fomites que se encuentran en la ropa interior del paciente, debido a que este puede permanecer hasta 3 horas en la orina y hasta 6 horas en el semen de los pacientes. El principal mecanismo de prevención de la enfermedad que presenta, pues debido a que es una enfermedad de transmisión sexual, es el uso de condón durante las relaciones sexuales, porque así no habría contacto directo con la mucosa y con todos los microorganismos que se encuentren dentro de ella. No existe vacuna para esta infección, por lo tanto no puede ser esta opción. Y evitar el contacto físico con personas infectadas, pues no es tanto si hay contacto o no con la persona, porque así no se transmite, sino es el tener contacto con la mucosa vaginal o de la uretra con esa persona, pues ahí tendríamos que tener cuidado, pero para eso se utilizaría un método de barrera como protección.
La morfología microscópica característica del agente causal va relacionada con la siguiente pregunta, que es ¿cuál es el agente causal más probable de la enfermedad que presenta el paciente? Porque nos ayudaría a tener un diagnóstico diferencial. Primero tenemos a Candida albicans, que es un organismo limudoiriforme en colonia lisa, blanca y limitada, que este podría ser debido a que nos da una sintomatología más o menos similar, pero en Candida albicans lo característico son las placas blanquecinas que se pueden encontrar en la lengua, en las manos o en la pared de la vagina de las mujeres, pero esta paciente no tiene dichas placas. La bacteria pleomórfica de pequeño tamaño podría ser Mycoplasma genitalium, pero una vez que ya tenemos el examen diagnóstico o de microscópico, pues podríamos descartarlo y por lo tanto este es un caso de tricomonas vaginales que nos da una tricomoniosis vaginal que tiene una morfología de trofoicito de forma oval piriforme, es decir, en forma de pera, con un gran núcleo y 4 flagelos anteriores y uno posterior, como se mostró en esta imagen. Y ahora sí, vamos a las siguientes preguntas. ¿Cuál es el principal mecanismo de patogenicidad del agente causal de la enfermedad de este paciente? Pues es la citoadherencia con la presencia de cisteína y proteinasas debido a que este microorganismo se adhiere a el epitelio de la mucosa de las vías urinarias y con la presencia de estas partículas cisteína y proteinases, pues tiene una adherencia mucho más eficaz y puede reproducirse de forma más efectiva. Eh, no hace biopelículas, no forma biopelículas, por lo tanto esta no puede ser una respuesta y la infiltración de linfocitos, neutrófilos, células plasmáticas y macrófagos es más bien una respuesta del sistema inmune, no tanto un mecanismo de patogenicidad de este agente, por lo cual no podría ser tampoco una respuesta. Y ya una vez que estemos hablando de esto, quiero agregar que este microorganismo provoca un aumento en el factor de desprendimiento celular. Por lo tanto, cuando se encuentra presente, va a aumentar este factor y al aumentar este factor de desprendimiento celular, pues va a aumentar la sintomatología de los pacientes y este microorganismo evade a la respuesta inmune mediante la destrucción de elementos del sistema de complemento y de inmunoglobulinas y dicho microorganismo se recubre de células plasmáticas, por lo cual no va a ser reconocido por el sistema inmune. Y el factor de desprendimiento celular nos va a dar la sintomatología del paciente y la vaginitis, la salpingogitis, que son infecciones e inflamaciones de órganos del aparato reproductor femenino. Y en el caso de un hombre, pues vamos a tener una uretritis, prostatitis o epidemitis con escasa secreción transuretral. La primera respuesta no puede ser porque aunque sí exista disuria, no va a haber una abundante secreción debido a que en los hombres es un poco más inespecífico y en que hay otras enfermedades donde sí es abundante la secreción, pero este no es el caso. Y la segunda opción, prostatitis, nicturia y leucorrea, no puede ser debido a que leucorrea es un término utilizado para un flujo vaginal causado por alguna infección de las vías urinarias en el caso de las mujeres. Entonces, pues como aquí nos está preguntando sobre un paciente masculino, pues este no puede ser, aunque sí va a haber secreción, pero es escasa. Y hablando del periodo de incubación de dicho microorganismo, pues es de 4 a 28 días. Y en la primera opción tenemos que es de 6 meses, que en el libro nos menciona que la sintomatología puede tardar en aparecer hasta 6 meses. Esto debido a que el microorganismo necesita un pH de alcalino para poder reproducirse de la forma adecuada, pero hay mujeres que tienen un pH de 3.8 a 4.2, por lo que no tienen las condiciones adecuadas y debido a eso pues va a estar en cantidades menores, lo que nos va a dar una sintomatología inespecífica o que el paciente sea asintomático.
pero nos menciona que hay un 50% de mujeres que son asintomáticas que van a desarrollar los síntomas 6 meses después debido a que pues el microorganismo ya se adaptó y ya se reprodujo y pues debido a que aumentó la cantidad de este microorganismo, pues ya se encuentra una sintomatología más característica y después tenemos de 2 a 12 días, que ese es el periodo de incubación, pero de gonorrea, que es otro microorganismo con el cual se pudiera confundir este, este cuadro clínico. Y ya para recalcar algo que no tengo aquí en las preguntas, pues sería el tratamiento, que es farmacológico con metronidazol y en caso de que haya resistencia sería con tinidazol y se debe tratar a, a las parejas, a la infectada y a su pareja sexual, aunque este no tenga sintomatología debido a que pues suele ser inespecífico o asintomático en muchas personas y pues es para prevenir que se infecten otras personas. Este, y también pues hay que cuidar nuestra higiene personal, no compartir artículos de aseo personal como las esponjas o el jabón y tampoco compartir la ropa interior y pues hacer un buen aseo de estas. Y ya para terminar, el examen diagnóstico es un examen microscópico de flujo vaginal porque es lo más característico, pero también se puede hacer un cultivo en medios de Diamond, Trichocell o Hollander, pero este tarda en crecer de 2 a 7 días, pues tarda más tiempo y no es tan específico y también podría ser por ELISA en inmunofluorescencia indirecta, pero de igual forma no es tan, es un poco más tardado, un poco más costoso y pues no, con el puro cuadro clínico y el examen de microscopio de flujo vaginal es suficiente para hacer un diagnóstico de tricomonas, una infección por tricomonas vaginales. Y pues esto sería todo de mi parte. Muchas gracias.